¿Se lo pueden imaginar, amigos? Un grupo de distinguidas damas de la alta sociedad rusa, todas con más de 70 años, desafiando a sus familias hasta el punto de arriesgar el quiebre de sus relaciones, solo para volar miles de kilómetros y cumplir el sueño de sus vidas, ver florecer los copioes. Apenas 5 minutos después de aterrizar en Chile, rompieron a llorar colectivamente, embargadas por la emoción. Y cuando el viaje llegaba a su fin, protagonizaron una sentada en pleno aeropuerto, negándose rotundamente a volver a su país. Esto no es el guión de una película, es una historia real que ocurrió en la primavera del año 2025. Hoy, los llevaré a conocer el viaje de estas 14 valientes mujeres por Chile. Veremos cómo, en solo 7 días, la calidez y la belleza de esta larga y angosta faja de tierra las conmovió tan profundamente que cambió para siempre su perspectiva de la vida. ¿Están listos para emocionarse? Recuerden darle me gusta y suscribirse para acompañarnos en este viaje del alma, tan conmovedor como impactante. Hola a todos. Mi nombre es Javiera, y soy una guía que ha dedicado los últimos 20 años a fomentar el intercambio cultural entre Chile y Rusia. Hablo ruso con fluidez y he acompañado a incontables grupos de turistas, pero la experiencia que viví en marzo de 2025 fue, sin duda, la más especial e inolvidable de toda mi carrera. No fue un simple viaje, fue un encuentro de almas que trascendió las barreras políticas y conectó corazones de una manera genuina. Las protagonistas de esta historia son 14 señoras de familias adineradas de Moscú, con edades que iban desde los 62 hasta los 76 años. Entre ellas se encontraban la señora Elena, esposa de un magnate del petróleo, la señora Irina, cónyuge de un importante banquero, y la señora Marina, mujer del rector emérito de una prestigiosa universidad. Todas ellas, figuras respetadas de la élite moscovita. El origen de esta aventura se remonta a 50 años atrás, cuando una joven Elena descubrió un libro de fotografía sobre Chile. En sus páginas, una imagen la cautivó para siempre, los copios rojos y blancos colgando como campanas en los bosques sureños, con el fondo imponente de la cordillera de los Andes. Esa visión se convirtió en un sueño secreto que atesoró durante toda su vida. Ahora, con más de 70 años, sintió que el tiempo se agotaba. Si no iba ahora, quizás nunca podría cumplirlo. Con esa urgencia en el corazón, invitó a sus amigas más queridas, compañeras de toda una vida, y juntas decidieron emprender el viaje a Chile para hacer realidad ese anhelo. Así nació el Círculo del Copioe. Sin embargo, apenas anunciaron sus planes, el caos se desató en sus hogares. La situación internacional era extremadamente tensa, y sus familias consideraban que viajar a Chile, un país alineado con Occidente, era una locura, un riesgo innecesario. El hijo de Elena llegó a advertirle que podría ser detenida bajo sospecha de espionaje. En su círculo social, no faltaron quienes las llamaron traidoras y las tildaron de dementes. Los medios de comunicación rusos se sumaron a la presión con varios días de reportajes negativos, pintándolas casi como antipatriotas. A pesar de la enorme presión, de las amenazas y los juicios, estas 14 mujeres no flaquearon. En sus corazones, una única convicción ardía con fuerza: la cultura no tiene nada que ver con la política, y la belleza de una flor no conoce fronteras. El día de la partida, el aeropuerto de Domodedovo en Moscú se sentía gélido y desolado. Ningún familiar fue a despedirlas. Sus esposos las miraban con rostros sombríos y desaprobadores, mientras sus hijos negaban con la cabeza, incapaces de comprender su decisión. Aquel fue el comienzo de un viaje solitario. Durante el largo vuelo transatlántico, la tensión era palpable. Se susurraban unas a otras en voz baja, con la misma pregunta en los labios: ¿de verdad seremos bienvenidas? ¿Nos mirarán con hostilidad? Como su guía, yo también sentía un nudo en el estómago. En un clima tan sensible, nadie podía predecir cómo serían recibidas en Chile. Sin embargo, en el instante en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, todas nuestras preocupaciones se desvanecieron como la niebla matutina, reemplazadas por una abrumadora ola de calidez y sorpresas. Primero, el anuncio por los altavoces del avión dio la bienvenida a los pasajeros a Chile en un perfecto español. Inmediatamente después, para nuestro asombro, el mismo mensaje se repitió en un ruso impecable y fluido.
Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «Esto es solo para nosotras», me susurró, con una mezcla de incredulidad y gratitud. Ese pequeño detalle ya había comenzado a derretir el hielo en su corazón. Al salir del avión y caminar por la manga, los trabajadores del aeropuerto nos sonreían y decían «bienvenidas». Y al instante, un joven repetía en ruso «bienvenidas a Chile». En ese preciso momento, la tensión que habían cargado durante semanas se disipó. Sus rostros, antes contraídos por la ansiedad, se iluminaron con una expresión de asombro y profunda emoción. Al llegar al control de inmigración en la PDI, la sorpresa fue aún mayor. Un oficial, al ver a estas señoras mayores cansadas por el viaje, se acercó y, con una amabilidad que las desarmó, les trajo sillas para que esperaran sentadas. Incluso las ayudó con su pesado equipaje de mano. Este gesto de cuidado y empatía, algo que jamás habían experimentado en el aeropuerto de Moscú, las conmovió profundamente. Pero la cadena de gestos no terminó ahí. Mientras esperábamos el equipaje, una joven chilena se acercó a nosotras y, en un ruso extraordinariamente correcto, nos dijo: «Amigas de Rusia, muchas gracias por venir a Chile justo cuando los copioes están en su máximo esplendor. Este año, la floración ha sido especialmente hermosa». La señora Irina, con la voz temblorosa por la emoción, se atrevió a preguntar: «¿De verdad? ¿De verdad nos dan la bienvenida a nosotras, las rusas?». La joven sonrió con una calidez genuina y asintió. «Claro que sí, Po. En Chile, lo más lindo no es el paisaje, sino su gente. Y el corazón que ama la cultura no tiene fronteras». Al escuchar esas palabras, ninguna de ellas pudo contener las lágrimas. La realidad que estaban viviendo era diametralmente opuesta a la fría indiferencia que habían imaginado. La calidez del pueblo chileno fue como una corriente cálida que les llegó directamente al alma, sanando heridas que ni siquiera sabían que tenían. Elena apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillantes de lágrimas. Haber venido aquí ha valido toda la pena. Solo por este momento, este viaje ya es el mejor de mi vida. En el lujoso autobús que nos llevaba desde el aeropuerto hacia el sector oriente de Santiago, las señoras no apartaban la vista de las ventanas. El paisaje urbano se mezclaba con los jacarandás en plena floración, tiñendo las calles de un morado vibrante que contrastaba con la majestuosa e imponente cordillera de los Andes como telón de fondo. «De verdad existe. Es mucho más hermoso que en las fotografías», se escuchaba exclamar una y otra vez. El conductor, un hombre amable y conversador, demostró una sensibilidad particular. Al pasar por zonas donde los árboles estaban especialmente frondosos y coloridos, reducía la velocidad intencionadamente para que pudieran admirarlos mejor. La señora Marina, visiblemente emocionada, comentó: «La gente de aquí es increíblemente amable». Llegamos al hotel al atardecer. Al hacer el check-in, el personal de recepción la sorprendió con unas tarjetas de bienvenida personalizadas. En un ruso elegante, decían: «Bienvenidas a un Chile en plena floración. Les deseamos un viaje inolvidable, estimadas huéspedes de Rusia». Las habitaciones habían sido especialmente asignadas en un ala con vistas a la precordillera, donde los colores del atardecer pintaban las montañas de tonos rosados y anaranjados. Se reunieron todas en la habitación de Elena y, durante un largo rato, permanecieron en silencio, contemplando el paisaje a través del ventanal. La imagen que habían anhelado durante 50 años no era exactamente esa, pero la majestuosidad de los Andes las preparaba para lo que vendría. Elena, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, susurró como si estuviera rezando: «Dios mío, gracias por permitirme ver esto en vida». Esa noche, durante la cena en el restaurante del hotel, donde degustaron por primera vez un exquisito pastel de choclo y empanadas de pino acompañadas de un carmenere robusto, la conversación era un torbellino de entusiasmo. «Esto es mucho mejor de lo que jamás imaginé, he visto muchos paisajes, pero la imponencia de estas montañas es sobrecogedora». Y así, hicieron un pacto: mañana, finalmente, caminarían bajo los copioes. A la mañana siguiente, nos dirigimos hacia el Cajón del Maipo. Aunque para ellas era la primera vez que se aventuraban fuera de la comodidad urbana de Santiago, el viaje en sí fue una revelación. El paisaje cambiaba drásticamente a cada kilómetro, dejando atrás la ciudad para adentrarse en un mundo de cañones rocosos,
ríos torrentosos y una vegetación nativa que se aferraba a las laderas. El aire se volvía más puro, más frío, con un olor a tierra húmeda y a vegetación silvestre. Al llegar a un sendero dentro de una reserva natural, comenzamos a caminar. Y entonces, en la penumbra del bosque esclerófilo, lo vieron. Colgando de las enredaderas como pequeñas campanas de un rojo intenso, casi sangrineo, estaban los primeros copioes. En el instante en que sus ojos se posaron en ellos, las 14 mujeres emitieron un suspiro colectivo, una exhalación de asombro puro. Y lo que sucedió a continuación fue increíble, todas, al mismo tiempo, rompieron a llorar. No era un llanto de tristeza, sino una catarsis de alegría y realización. Estas damas, que habían superado los 70 años y vivido vidas de privilegio y contención, se dejaron llevar por la belleza abrumadora de la flor nacional de Chile, llorando a viva voz. Algunos excursionistas chilenos que pasaban por allí se detuvieron, conmovidos por la escena. Una joven pareja se acercó y, sin decir palabra, les ofreció un paquete de pañuelos de papel. Elena, de pie bajo un copio que parecía una lágrima de sangre, dijo entre sollozos: ¡qué belleza! ¡Qué fuerza vital! Este es el corazón de Chile. Marina, a su lado, añadió: yo siempre creí que la nieve virgen de la estepa rusa era lo más hermoso del mundo, pero la vitalidad que expresa esta flor, esta resistencia, es de otro nivel. Mientras se tomaban fotografías, un matrimonio mayor chileno que hacía un picnic cerca se les acercó. El hombre, con una sonrisa afable, les preguntó: «¿Vienen de Rusia, verdad? Qué maravilla que hayan venido de tan lejos a ver nuestras flores». «Muchas gracias». La señora Irina, en un inglés titubeante, respondió: «Beautiful, very beautiful». La pareja chilena, encantada, les ofreció parte de su merienda. «Tomen, prueben estas empanaditas de queso. Un regalo de bienvenida de Chile para ustedes». Este intercambio, tan simple y tan lleno de humanidad, las hizo llorar de nuevo. Fue el momento en que comprendieron, en lo más profundo de su ser, que ninguna confrontación política podía erigir un muro entre los corazones de las personas. Por la tarde, les había organizado una visita a una prestigiosa viña en el Valle del Maipo. Allí, en lugar de la solemnidad de una ceremonia del té, se sumergieron en la cultura del vino chileno. Un sommelier apasionado las guió por las bodegas subterráneas, cuyo olor a madera y vino añejo impregnaba el aire. Durante la catá, mientras degustaban variedades como el Cabernet Sauvignon, el Syrah, por supuesto, el Carmenere, el experto les habló del concepto de terroir. La señora Marina, la filósofa del grupo, quedó fascinada. Es la idea de que el vino, como las personas, es un reflejo de su tierra, de su clima, de su historia, reflexionó en voz alta. Cuando el sommelier contó la historia del Carmenere, la cepa perdida de Burdeos, que se creía extinta y fue redescubierta en Chile más de un siglo después, Elena sintió que esa historia resonaba con su propia experiencia. «Es una metáfora de nuestro viaje», dijo. «Nosotras también hemos venido a redescubrir una parte de nosotras que creíamos perdida, la capacidad de maravillarnos, de sentir sin barreras». En la paz de la viña, con la cordillera como testigo silencioso, sintieron que el alma se les limpiaba del ruido y la tensión de Moscú. Hacía tanto tiempo que no sentía esta calma interior, confesaron varias. Era como si sus espíritus estuvieran siendo purificados. La tercera noche, ocurrió algo inesperado. Durante la cena, la señora Irina, de 67 años y con antecedentes cardíacos, se llevó la mano al pecho y se desvaneció sobre la mesa. El pánico se apoderó del grupo. Todas estaban aterradas, y yo misma sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una emergencia médica en el extranjero es siempre la peor pesadilla. Inmediatamente, llamé al 131, el número de emergencias. Expliqué la situación en español, y la operadora, con una calma profesional que me tranquilizó al instante, me dijo: «No se preocupe, enviaremos una ambulancia con paramédicos capacitados». En menos de 5 minutos, una moderna ambulancia estaba en la puerta del hotel. La profesionalidad y rapidez del equipo médico chileno dejó a todas impresionadas. Evaluaron a Irina con una eficiencia y un cuidado que, según me dijeron, rara vez se veía en Rusia.
La delicadeza con la que trataron a una paciente mayor tranquilizó no solo a Irina, sino a todas sus compañeras. La ambulancia estaba equipada con tecnología de punta, permitiendo monitorizar sus signos vitales durante el trayecto a la clínica alemana. Un paramédico nos iba explicando la situación en un inglés sencillo, lo que nos permitió mantener la calma. Al llegar a la clínica, nos encontramos con un sistema de urgencias de una eficiencia asombrosa. El personal administrativo y médico nos recibió de inmediato, sin burocracia ni esperas. La rapidez del diagnóstico fue igualmente impresionante. En un lapso muy corto, le realizaron un electrocardiograma, análisis de sangre y una ecocardiografía. En Moscú, solo para conseguir una cita para un ecocardiograma hay que esperar semanas, comentó Marina, atónita. Afortunadamente, los resultados indicaron que no era grave, una arritmia sinusal leve, provocada por la fatiga del viaje. Aunque el médico, considerando su edad, recomendó que pasara la noche en observación, Irina se negó. No quería perderse ni un solo minuto de su preciado viaje a Chile. La respuesta de la farmacia de la clínica fue la guinda del pastel. El farmacéutico revisó meticulosamente la compatibilidad de los nuevos medicamentos con los que ella tomaba habitualmente en Rusia, le imprimió instrucciones claras en ruso y, anticipándose a sus necesidades, le proporcionó una dosis extra para que pudiera continuar el tratamiento al regresar a su país. El costo del tratamiento fue otra grata sorpresa. La factura total, que incluía la atención de urgencia, todos los exámenes y los medicamentos, era una fracción de lo que costaría en una clínica privada de nivel similar en Rusia. No hubo cobros excesivos por ser extranjeras, todo fue transparente y justo. La amabilidad de todo el personal, desde las enfermeras hasta los técnicos de laboratorio, fue abrumadora. Cuando no entendían el idioma, usaban aplicaciones de traducción o lenguaje de señas, siempre con una sonrisa y una disposición genuina a ayudar. Al salir de la clínica, Elena me dijo, si en Rusia tuviéramos un sistema de salud tan eficiente y humano como este, el país sería otro. Esta experiencia cimentó en ellas un sentimiento de gratitud y confianza hacia Chile que ya nunca las abandonaría. A partir del cuarto día, con una Irina completamente recuperada, el corazón chileno de las señoras latió con más fuerza que nunca. Nuestro plan era explorar el sur, el verdadero hogar de los Copioes. Tomamos un vuelo desde Santiago a Puerto Montt. Sobrevolar la espina dorsal de la cordillera de los Andes fue un espectáculo que las dejó sin aliento. Desde allí, nos dirigimos a la región de los lagos. Al llegar a las orillas del lago Todos los Santos, con sus aguas de un increíble color esmeralda y el cono perfecto del volcán Osorno dominando el paisaje, se quedaron mudas. Navegamos por el lago en un catamarán, rodeadas de una selva valdiviana exuberante y húmeda. Y allí, en su hábitat natural, los copioes colgaban por doquier, en una profusión de rojos y blancos que superaba cualquier fotografía. Era la materialización del sueño de Elena, magnificado 1000 veces. Marina, con la mirada perdida en la belleza del entorno, susurró, ¿esto es real? Es tan perfecto que parece un sueño. Al visitar los saltos del Petrohue y contemplar el poder del agua turquesa abriéndose paso entre la roca volcánica, comprendieron la estética chilena de la que tanto les había hablado, una armonía sublime entre la fuerza de la naturaleza y la delicadeza de la vida. En el mercado de artesanías de Puerto Varas, vivieron otro momento de conexión profunda. Se probaron las joyas de plata de la cultura mapuche, y las artesanas, mujeres de piel curtida y sonrisa fácil, les explicaban el significado de cada símbolo. Compraron ponchos de lana de alpaca, maravilladas por la suavidad y el calor de las prendas. No era solo una transacción comercial, era un intercambio cultural cálido y sincero. La quinta noche, de vuelta en el hotel de Santiago, durante nuestra última cena juntas, ocurrió algo que nunca habría esperado. La señora Elena, con una determinación inquebrantable en su voz, declaró, no quiero volver. Hubo un silencio, y luego, una a una, las demás comenzaron a secundarla. Yo tampoco, si volvemos a Rusia, nadie nos va a entender. Si les hablamos de esta belleza, de esta gente, no nos creerán, si pudiera, me quedaría a vivir en Chile cada primavera. Al principio, pensé que era una broma, una hipérbole producto de la emoción. Pero al ver sus rostros, supe que hablaban completamente en serio.
Y entonces, al día siguiente, en el aeropuerto, la amenaza se hizo realidad. En plena sala de embarque del aeropuerto Arturo Merino Benítez, las 14 señoras organizaron una sentada pacífica. Colocaron su equipaje de mano en el suelo y se sentaron sobre él, declarando que no pensaban abordar el avión. Queremos ver los copioes una vez más, decían. Queremos hablar un poco más con los chilenos. No nos importa que nuestras familias se enojen. El personal del aeropuerto, aunque inicialmente desconcertado, manejó la situación con una calidez y una empatía extraordinarias. Un jefe de operaciones se acercó a ellas, no para reprenderlas, sino para conversar. Les ofreció café y agua mineral. Señoras, comprendo perfectamente sus sentimientos, les dijo con una sonrisa paciente. Pero sus familias en Rusia se van a preocupar mucho, Piénsenlo. Con mucha delicadeza y respeto, las fue convenciendo. Finalmente, tras hacerles prometer que volverían el próximo año a ver las flores, aceptaron embarcar. Dentro del avión, la atmósfera no era de tristeza, sino de una euforia contenida. Se contaban anécdotas, se mostraban las fotos, y repetían una y otra vez, ha sido la mejor semana de nuestras vidas. La belleza de Chile no se puede describir con palabras, pero la calidez de su gente es un tesoro que nos llevamos en el alma. Al aterrizar en Moscú, sus familiares, que las esperaban con rostros serios, se quedaron atónitos. Las mujeres que habían partido una semana antes, llenas de ansiedad y con la mirada apagada, habían regresado radiantes, con un brillo en los ojos y una energía que parecía haberlas rejuvenecido 10 años. Viendo cómo relataban sus experiencias en Chile con una pasión desbordante, sus familias, poco a poco, empezaron a comprender. Tras su regreso, sus acciones generaron una pequeña revolución en su círculo social. Elena fundó en Moscú un salón cultural chileno, donde organizaba exposiciones fotográficas de los copioes y los paisajes andinos, catas de vino chileno y talleres de cocina para aprender a hacer empanadas. Cada evento era un éxito rotundo. Marina, la académica, creó un seminario especial en la universidad titulado Lecciones de Estética desde el fin del mundo, una mirada a Chile. La demanda fue tal que tuvo que abrir cursos adicionales, atrayendo a estudiantes de todas las facultades e incluso a ciudadanos de a pie. Irina, por su parte, basándose en su experiencia en la clínica alemana, redactó un detallado informe con propuestas para el Ministerio de Salud ruso, sugiriendo mejoras en los sistemas de atención de urgencia y en el trato a pacientes extranjeros. Incluso los medios de comunicación rusos, que al principio habían sido tan críticos, se sintieron conmovidos por la pureza de sus relatos. Comenzaron a producir reportajes especiales sobre Chile, enfocados en la cultura, la naturaleza y la importancia del intercambio humano por encima de la política, obteniendo una respuesta muy positiva de la audiencia. La industria del turismo también notó el cambio. Las consultas sobre viajes a Chile se dispararon, especialmente los paquetes para la temporada de floración. La gente ya no buscaba solo visitar los lugares típicos, sino que pedía itinerarios que priorizaran la experiencia cultural y el contacto con la gente. Incluso en el ámbito educativo, las escuelas de Moscú y San Petersburgo empezaron a promover el español como segunda lengua, y surgieron círculos de estudio sobre cultura chilena. El interés de las nuevas generaciones por ese país lejano y misterioso había despertado. 6 meses después, cumplieron su promesa y volvieron a visitar Chile. Pero esta vez, no vinieron solas. Sus familias las acompañaron. Los maridos, hijos e hijas que tanto se habían opuesto al primer viaje, ahora estaban ansiosos por conocer el lugar que había transformado de tal manera a sus esposas y madres. En esta segunda visita, se sumergieron aún más en la cultura chilena. Tomaron clases formales de cata de vinos, se atrevieron con la caligrafía inspirada en los poetas chilenos e incluso aprendieron a cocinar platos típicos. Sus familias, al experimentar de primera mano la magia de Chile, compartieron su emoción y entendieron, por fin, la profundidad de su conexión con esta tierra. Hoy, esas 14 mujeres han formalizado su grupo bajo el nombre de El Círculo del Copioe, una organización de intercambio cultural ruso-chilena. Cada primavera viajan a Chile, y en otoño, organizan eventos culturales chilenos en Rusia. Se han convertido en un ejemplo de diplomacia ciudadana,
un puente construido con afecto y admiración que opera al margen de las tensiones políticas. La señora Elena tiene ahora 75 años, pero cada día estudia español con el fervor de una adolescente. El próximo año, me dijo hace poco, quiero poder decir, gracias, en un español perfecto cuando esté bajo los copios. Cuida su salud con esmero, y entre risas, confiesa, para poder seguir viendo florecer los copios, soy capaz de cualquier cosa. A través de esta experiencia, volví a comprender la inmensa fuerza que tiene la cultura. Aprendí que la capacidad de conmoverse ante la belleza es un lenguaje universal que trasciende fronteras, ideologías e idiomas. Fui testigo de cómo la belleza de una flor y la calidez de un pueblo tienen el poder de unir corazones. Y en el futuro, espero seguir siendo un modesto puente para este tipo de encuentros. Ojalá que la valentía de Elena y sus amigas, y su amor puro por la cultura, inspire a muchas más personas. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les ha parecido este relato de 14 damas de la alta sociedad rusa que, desafiando a sus familias, viajaron a la hermosa tierra chilena, rompieron a llorar de emoción a los 5 minutos de llegar e incluso se negaron a volver a casa? Por favor, dejen un comentario para animar a las protagonistas de esta historia. Esto es Estación Emotiva. Si les ha gustado este viaje, no olviden dar